¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? No aceptó el plan de paz. Los humanos sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Hola, buenos días. Estamos en el podcast de Moscú a La Habana, una colaboración de Cuba Debate y Sputnik, que pretende acercarnos a los temas de la agenda internacional. Mi nombre es Claudia Fonseca y me acompaña el colega ruso Oleg Leonov Armas, quien le saluda desde Sputnik. Hola, Oleg. Muy buenos días, Claudio. Muy buenos días a todos los espectadores. Les mando un saludo acá desde la capital rusa y dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario para que este proyecto eche para adelante. Ya, así es. Hoy estaremos hablando sobre 3 temas que han estado durante toda la semana en los medios de prensa. Me refiero a esta nueva guerra arancelaria lanzada por el presidente Donald Trump, también los resultados de las elecciones en Ecuador que tuvieron lugar el día 13 de abril, donde hay una denuncia de fraude y otros elementos ahí importantes. Y vamos a terminar con un tema un poquito más agradable, que es la cosmonáutica, o sea, los avances de la cosmonáutica en Rusia a propósito del Día de la Cosmonáutica, que fue el pasado 12 de abril. Entonces vamos a un momentico a una pausa para entrar en el primer tema. Con interés, de Moscú a La Habana, analizando la dinámica entre continentes. El pasado 2 de abril, el presidente Donald Trump lanzó un paquete de medidas arancelarias que afecta casi a 100 países, pero específicamente sobre China, con un porcentaje de aranceles bastante elevado. Se ha comenzado una nueva guerra de aranceles que ya tuvo su antecedente en el 2018, pero ahora un poquito más fuerte en el tema de unos supuestos aranceles recíprocos que no son tan así. ¿Cómo se ve ese tema desde Rusia, Oleg? ¿Qué impacto puede tener en la economía del mundo? Existe un viejo proverbio chino que dice que mientras los tigres se pelean en el valle, el mono sentado en un árbol observa pacientemente a ver cómo termina la historia, ¿no? Entonces yo creo que ese proverbio explica muy bien la posición de Rusia en toda esta guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, viendo a distancia cómo dos superpotencias económicas, se pelean entre sí. Uh-huh. La verdad es que esta guerra por ahora no se ha hecho sentir mucho acá en Rusia ni el espacio postsoviético, puesto que solamente están en su primera etapa, ¿no? Y yo diría que aquí en Rusia eso se ve con bastante interés. Primero porque Trump, como showman, ha sabido hacer de eso todo un show, ¿no? Con su lista de países y los porcientos de aranceles y todo. O sea, ha hecho un espectáculo de eso y nosotros acá lo vemos como un reality show. Claro que para nosotros es menos temoroso porque diría que tenemos a China aquí al lado. Cualquier arancel que Estados Unidos le imponga a China incumbe solamente el comercio bilateral entre China y Estados Unidos, no a Rusia. Y así que las importaciones de China seguirán llegando a Rusia como normal. Incluso a lo mejor eso hasta nos convenga, porque si el productor chino no puede exportar a Estados Unidos, ¿no? O exporta con un valor mayor que le cuesta más, pues entonces lo que hará es buscar otros mercados. Y al lado tiene a Rusia, del otro lado tiene a América Latina, ¿no? Del otro lado del Pacífico. Diría que a África también podrían, al Medio Oriente. O sea, China, como bien han dicho desde Pekín incluso, tiene a todo el mundo para comercializar, incluyendo Europa. O sea, que Estados Unidos imponga esos aranceles, yo no creo que afecte mucho la economía global en sí. Lo que sí ha afectado es a los mercados globales, ¿no? Como hemos visto que los mercados en Estados Unidos, después de esa serie de aranceles, han caído bastantes y detrás de eso puede ir en cadena, ¿no? Cayendo otros mercados también. Y creo que eso también influirá bastante en lo que es la inflación global, ¿no? Porque cuando suben los aranceles, inevitablemente el precio de los productos crece y entonces el precio de la compra al consumidor final también crece. Entonces esos son los aspectos en general, pero no creo que sea un golpe bastante duro a la economía global. No creo que veamos una crisis como la de 2008. Creo que con tiempo se adaptará la economía, buscará nuevos mercados, nuevas rutas y así saldrá adelante todo.
Me parece que es un tema en el que China ha salido mejor parada si ahora mismo si hay una economía que está preparada para un ataque de este tipo, casi sin sentido, una ráfaga de aranceles, es China, ¿no? Y incluso es llamativo como el propio Pekín ha dicho voy a resistir hasta el final y te estoy llamando a que respetes las reglas del comercio internacional. Un país que antes no es, que hace muy poco o recientemente, como que dice en la historia, ¿no? de la humanidad, es miembro de la OMC, no lo era, y ahora te está diciendo, estoy apostando por esas normas del comercio internacional que tú impusiste y que ahora tú no estás respetando. O sea, es muy interesante ese proceso que se está dando en este tema. Y hay analistas que hablan de un posible Perdón que te interrumpa. Un comentario a lo que dijiste, me parece bueno decirlo. Es curioso ver cómo Estados Unidos, que siempre históricamente se ha posicionado como el defensor del libre comercio global, ¿no? y de las libertades, ahora es más conservador que la propia China, a la que le acusaban de ser conservadora. Exacto. Como que se están ahí cambiando los papeles. Sí. Hay analistas que hablan de un posible desacoplamiento. Me estabas diciendo que tú no crees que llegue a ese nivel, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué podríamos afirmar que no sucederá? ¿Por qué son tan interdependientes estas economías de China y Estados Unidos? Que nos permite afirmar eso, o sea, no llegaremos a ese punto de desacoplamiento de ambas economías total que pueda desencadenar una crisis como la del 2008 a nivel internacional. ¿Qué crees yo veo, de Rusia sobre esto? Aquí yo veo dos puntos clave. Primero, que sea como sea, el comercio bilateral entre China y Estados Unidos es el mayor del mundo. O sea, y apagar eso como por un botón es imposible. Quiera el presidente que quiera hacerlo, no lo va a poder lograr. Solamente por decir algunas cifras, ¿no? Aquí apunté. En 2024 el comercio bilateral de China, las exportaciones estadounidenses a China alcanzaron los 140.000 millones de dólares. Mientras que de China a Estados Unidos, 400.000 millones. O sea, primero que todo, vemos una cifra desorbitada, muy elevada. Y segundo, que vemos que China exporta mucho más a Estados Unidos que el contrario, ¿no? Que es justamente contra lo que quiere luchar Trump. Pero entonces, ese es el primer punto. El segundo punto que me gustaría notar acá es que la política externa de Estados Unidos durante los últimos 20, 30 años después de la caída de la Unión Soviética es muy volátil, es muy inestable. Si bien antes, como tenían un enemigo existencial como era la Unión Soviética, ¿no? Tenían que seguir una línea, sea la administración que sea, seguían una línea externa unificada. Hoy día depende del presidente que llegue, o sea, lo hemos visto. Primero está Bush, inicia guerras por todo el mundo, después viene Obama, le dan premio Nobel de la Paz por supuestamente terminar esa guerra, aunque él también lanzó muchas otras guerras más. Después viene Trump, tumba todo lo que Obama había hecho, después viene Biden, vuelve, y así la historia, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo ya se está acostumbrando a que lamentablemente Estados Unidos hoy se comporta bastante inestable, entonces es un compañero, un socio de no fiar del todo, ¿no? O sea, si nos conviene ahora en el momento hacer negocio, pues lo hacemos, pero yo no me voy a lanzar contigo un plan de 100 años de amistad económica, porque mañana viene otra administración y tumba todo ese proceso. Y justamente lo que tú decías, China se ha venido preparando para eso. China está bien preparada para que esas cosas sucedan. Y además es un ejemplo también para el resto del mundo, para Rusia incluida y el resto del mundo. Todos, como el mono inteligente sentado en el árbol, mirando cómo los tigres se pelean entre sí, todos mirando esa pelea dicen, este tigre es bastante inestable y este es estable. Con este sí yo me lanzo a un proyecto de aquí a 100 años, con este nunca. Es otro elemento ganador para China, porque También. de alguna manera está reforzando ese comercio del sur global, ese comercio entre otros países, o sea, las economías emergentes. Vamos a reforzar esto porque, bueno, tenemos un peligro allá, la primera economía del mundo que está ahora mismo gobernada por una persona que no sabemos lo que va a hacer, o sea, que es impredecible de alguna manera. Sí. Y un punto clave aquí también que me gustaría agregar. Un punto clave también que me gustaría agregar acá es que la economía estadounidense es es la mayor del mundo, pero está centrada en sí misma, o sea, es la mayor del mundo dentro del sí mismo como país. Porque si vemos porque si vemos en comercio internacional, China ha desbancado a Estados Unidos de casi la mayoría de los continentes. En Oriente Medio, China es el número 1, comercio bilateral con los países de Oriente Medio. En África, ahora en América Latina también se está metiendo. En Europa eso va a suceder de aquí a 10 años seguro. O sea que en lo que es comercio internacional, China ya ha desbancado a Estados Unidos y por eso para los países hoy es más conveniente negociar a largo plazo con China que con Estados Unidos. Incluso en Europa lo hemos visto, con toda esta serie de aranceles de Trump que ha impuesto a Europa se ha puesto la pregunta de que, bueno, vamos a volvernos a China. Incluso está la presión también de los grandes transnacionales de la tecnología.
lo vimos, cómo Trump lanza estos aranceles y después dice, no, espérate, los celulares y otros equipos electrónicos no van a entrar en esos aranceles. Pero hay una presión de Apple, de las distintas transnacionales que se vieron afectadas y que te digo, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Recordemos que China también es el principal productor de estas tierras raras, que son el elemento fundamental de toda esa producción de tecnología que tenemos, que se tiene, ¿no?, en el mundo, y sobre la cual Estados Unidos también basa su crecimiento económico. Y eso también deja mal parado a Estados Unidos, lo que acabas de decir. O sea, que primero la administración del país más potente económicamente del mundo tome una decisión de poner aranceles y a la semana lo retire y diga, bueno, a esto no. O sea, eso, ¿qué ejemplo le pone al mundo? Que son ustedes, sí, que son ustedes inestables. O sea, ustedes no se sentaron a planear bien cómo le van a poner aranceles a qué país. O sea, ¿cómo lo hicieron? Ahí se sentaron en un bar de noche y pintaron esos porcientos así. O sea, ¿cómo? Es imposible, es inconcebible. Yo no me imagino el poder chino o ruso imponiendo sanciones así de esa manera tan desbancada. O sea, imposible. Y deja mal parado a Estados Unidos ante los ojos de todo el mundo. Es como un intento desesperado de decir, bueno, China se me ha ido adelante, vamos a ver cómo la atacamos para nosotros recuperar un poco ese terreno perdido. Y lo que ha hecho es perder más reputación todavía. De Moscú a La Habana. Conoce ambas perspectivas de los acontecimientos globales. Bueno, regresamos aquí a nuestro podcast en colaboración con Cuba Debate y Sputnik. Y a nosotros acá, desde el otro lado del Atlántico, ¿no?, estamos viendo muy atentamente lo que pasa en Latinoamérica en general. Y creo que la noticia de la semana, del fin de semana, si no de toda la semana pasada, ha sido las elecciones en Ecuador, ¿no? Que hemos visto que han surgido un escándalo porque hay acusaciones mutuas de corrupción y de fraude electoral, pero como que acá como nos queda lejos no lo entendemos muy bien. ¿Podrías contarnos, por favor, cómo se ve eso desde allá, desde Cuba? Bueno, el domingo 13 de abril se realiza la segunda vuelta de elecciones en Ecuador, donde resulta vencedor el presidente Daniel Noboa, según los resultados que divulgó el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Pero incluso desde antes, ya la candidata Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana había denunciado un fraude basándose fundamentalmente en la falta de licencia reglamentaria por parte de Noboa para participar en una campaña mientras ejercía como presidente, así como la declaración de un estado de excepción en provincias claves para los comicios. Ella alega, ¿no?, que esto es un fraude escandaloso y que estas acciones de Noboa afectaron en la transparencia del proceso. Además, denuncia que hubo restricciones de votos para residentes en Venezuela y otros países de la región que no pudieron ejercer su derecho, ¿no?, como ciudadanos. Y esto, por supuesto, también tiene que ver con problemas logísticos. O sea, hay una serie de denuncias sobre temas tanto de organización de las elecciones, de la participación de Noboa en este proceso. O sea, como que no siguió el debido proceso. Sin embargo, el CNE no ha reconocido hasta el momento este fraude. Hay un nivel de disputa entre los diferentes partidos, en las diferentes secciones políticas, ¿no?, en Ecuador. Y a esta denuncia de Luisa se suma el expresidente Rafael Correa, el líder del Movimiento Revolución Ciudadana, que respalda las denuncias de Luisa y que dice que esta polémica continúa agravando esas divisiones que existen en la sociedad, en la política ecuatoriana, con efectos, por supuesto, negativos para el desenvolvimiento, para el desarrollo del país. Tenemos que tener en cuenta que Noboa llega al poder hace un año y tanto a raíz de la salida de Lenín Moreno y que durante todo este año ha intentado llevar adelante un programa de lucha contra el crimen, lucha contra vandalismo en el país, y se ha apoyado en elementos del militarismo, cosas que van en contra de lo que estaba planteado en el movimiento, de lo que plantea el Movimiento de Revolución Ciudadana. Incluso se habla de proyectos de reforma constitucional para implementar, para poder, no sé, volver a instaurar en el país bases militares y otro nivel de acercamiento que se está observando con el gobierno de Estados Unidos. Yo recuerdo una frase de Rafael Correa justamente cuando en su presidencia todavía, que cuando él estaba expulsando las bases militares de Estados Unidos, él decía, bueno, si ustedes tienen su base acá en Ecuador, déjennos a nosotros tener una base militar en Miami, por ejemplo.
para que sea recíproco. Si las relaciones son de igual a igual, bueno, así tendría que ser. Y esa frase me quedó, yo cuando aquello todavía era bastante joven, pero me quedó bastante plantada en la mente y me gustó porque justamente demostraba o evidenciaba, ¿no?, esa imparidad en las relaciones que hay entre Estados Unidos y el resto de muchos países, ¿no?, de Latinoamérica, en que se supone que son países soberanos, ¿no?, de entre iguales, pero Estados Unidos siempre impone su voluntad. Entonces, a mí lo que me sorprende en toda esta historia es que justamente cuando pasa con un gobierno que es más cercano, ¿no?, digamos, a Estados Unidos, en Washington no ven ninguna violación electoral, no llaman a las masas a salir a las calles, no hay denuncia de ONGs diciendo ¿dónde están todas esas ONGs exigiendo un recuento de votos y las masas salir a las calles, y por qué no exigen que las autoridades no repriman esas manifestaciones pacíficas? O sea, todo lo que hemos visto que hacen en todo alrededor del mundo, ¿por qué justamente en Ecuador no surge? ¿Dónde está la OEA, por ejemplo? Que dice que no es problema, ella no ve nada. Ahora mismo no ve nada, ningún problema de fraude. Hay múltiples denuncias de diferentes, diferentes sectores, diferentes organismos internacionales, por ejemplo, desde los grupos sociales de la CELAC, del ALBA, ya han denunciado que algo está pasando ahí, algo no se hizo como el debido proceso, no tuvo el debido proceso, sí. Entonces, bueno, la OEA se limpia, como estamos acostumbrados ya en América Latina con todos estos procesos progresistas. Sí. O sea, que evidencia una vez más que esa organización, más que una organización internacional, ¿no?, para cuidar sobre el bienestar de la región, del hemisferio en su totalidad, lo que es un instrumento más de influencia de Estados Unidos. Entonces, cuando hace falta, te encendemos, ¿no?, como un robot y te mandamos allá. Cuando no hace falta, pues quédate aquí en la esquinita y no molestes. Es un juego de doble cara, ¿no? Bueno, y también viendo lo que pasa en Ecuador, ¿qué crees que significado pudiera tener esto para la región? O sea, ¿qué conclusiones pueden sacar los países de la región sobre lo que pasa en Ecuador? A ver, hay que seguir observando el transcurso, ¿no?, de los acontecimientos en Ecuador, pero es un elemento que nos llama la atención, o sea, como ya hay varios gobiernos que han, de nuevo, se han acercado a este nuevo gobierno en Estados Unidos, valga la redundancia. Y entonces es un elemento de preocupación para los países que defendemos, ¿no?, este progresismo, ¿cómo decir?, el desarrollo de los pueblos de una cooperación de América Latina un poquito más independiente, sí, de ese Estados Unidos que siempre nos ha visto como ese patio trasero, y que aunque reconoce que ha perdido terreno, está intentando una y otra vez volver a su región, ¿no?, natural, imponiendo hegemónicamente sus designios, sus deseos, ¿no? Y estos gobiernos que van surgiendo vienen como a apoyar, ¿no?, esas pretensiones, y lo cual para el resto de América Latina es una señal de alarma. Lo vemos así. De Moscú a La Habana, para que conozcas mejor la idiosincrasia rusa. Cerramos el tercer tema de nuestra podcast de Moscú a La Habana con un tema que me parece fascinante. Yo recuerdo de niña a nuestro cosmonauta Arnaldo Tamayo y su vínculo con Rusia, con ese primer vuelo al cosmos. Y entonces yo quisiera que tú me hablaras un poco sobre, a propósito de que el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados fue muy cercano, creo, el 12 de abril, que me hables un poco de ese primer vuelo, o sea, al cual está dedicado ese Día Internacional, de Yuri Gagarin, cuando viajó al espacio. ¿Cómo ven este día en Rusia? Y un poquito cómo se ha avanzado en la cosmonáutica en tu país. ¿Cómo se celebra ese día en Rusia? Bueno, yo diría que para nosotros los rusos el Día de la Cosmonáutica es un día de orgullo nacional, porque hay que recordar un poco históricamente, ¿no?, que ese vuelo sucedió a pocos años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, o sea, un poco más de una década. Entonces, el país en 1945 estaba totalmente devastado. Los nazis habían devastado todo el país. En solamente 16 años, la Unión Soviética pasó de ser un país totalmente devastado a lanzar al primer hombre al espacio, ¿no?, al primer ser humano. Hay que tener en cuenta también que ya previamente, años antes, la Unión Soviética había alcanzado otros logros. Por ejemplo, en 1957 habían lanzado el primer Sputnik, o sea, el primer satélite artificial de la Tierra. Ese mismo año lanzaron a la órbita al primer ser vivo, que era una perrita,
que lamentablemente la primera no sobrevivió, pero después veo que Strelka sí, dos otros perros sí volaron al espacio y volvieron con vida. O sea, porque antes de lanzar al ser humano, claro, había que probarlo en otros seres vivos, ¿no? Claro, Como eran los vuelos, seres vivos. como eran esos vuelos espaciales. Entonces ya para el 1961, cuando Gagarin llegó al espacio, ya la Unión Soviética tenía un historial de haber sido el primero en varias competencias, ¿no? Porque también en 1959, 2 años antes de que Gagarin volara al espacio, la Unión Soviética lanzó una sonda a la Luna, incluso logró retratar la cara oculta de la Luna, ¿no? Como le dicen. Por primera vez en la historia, la humanidad vio la otra parte de la Luna y bueno, y vio que ahí no vivían ningunos lunáticos ni nada como los escritores de ciencia ficción pensaban, ¿no? Y bueno, ya para ese momento la Unión Soviética, como ya dije, había tenido un historial de ser el primero de muchos. Entonces, pero el lanzamiento del primer ser humano al espacio y su regreso con vida, y no solamente al espacio, no es que hizo un vuelo y regresó, sino que orbitó la Tierra varias veces y después regresó. Para eso fue, bueno, la cúspide, ¿no?, de la carrera espacial, el punto máximo en esa carrera espacial que tenía la Unión Soviética y Estados Unidos. Con la diferencia de que Estados Unidos no estaba derrumbado después de la Segunda Guerra Mundial como lo hizo la Unión Soviética. Entonces, para nosotros eso es una fecha de orgullo nacional que demuestra que cuando todo el pueblo se une, ¿no?, porque eso fue un logro nacional de todo el pueblo, se pueden alcanzar grandes logros en tiempos cortos, tiempos muy, muy cortos. Y también me gustaría decir que al día de hoy Rusia está recuperando a paso apresurado, ¿no?, esa presencia en el espacio, porque sabemos que después del derrumbe de la Unión Soviética, los años 90, los años 2000, fueron tiempos de bastante inestabilidad para Rusia, pero hoy día ya Rusia prácticamente ha recuperado todo su programa espacial y hoy día soñamos con nuevamente, primero, crear una estación orbital propiamente rusa, porque al día de hoy solamente existe una, que es la internacional. Bueno, los chinos también tienen otra, pero la China no es habitable constantemente, ¿no? La habitable constantemente es solamente la internacional, y Rusia quiere lanzar una estación orbital habitable constantemente, suya propia. Tenemos planes gigantescos sobre la presencia del ser humano en la Luna, ¿no?, de construir bases. Justamente tenemos programas conjuntos con los chinos. Y bueno, y de llegar a Marte, pero eso de Marte yo la verdad que lo veo bastante lejano, porque es una hazaña bastante complicada, aunque dice Elon Musk que en su vida él lo va a lograr hacer. Bueno, ojalá. Sí. Si lo logra, está bien. Yo lo apoyo en todo, pero bueno, siempre uno queriendo que su país no sea el primero en eso. Que sea por el adelanto de la ciencia. Por el bien de la humanidad, claro. Claro. Y también me estabas hablando de esto. Sí. Dale, empieza tú. No, adelante. Adelante. Bueno, me gustaría también mencionar que yo de niño estudié en la escuela de la Embajada Rusa en La Habana, ¿no? Y justamente cada 12 de abril, el Día de la Cosmonáutica, como es un día de fiesta nacional aquí para los rusos, nos visitaba nada más y nada menos que Tamayo. Él iba a nuestra escuela a celebrar con nosotros, los niños, ¿no?, de primer, segundo, tercer grado, ese día. Y bueno, ahí teníamos siempre actividades, hacíamos conciertos, y así que yo prácticamente puedo decir que lo he presenciado en persona y lo conozco personalmente, ¿no? Bueno, ese es un hombre que junto a Gagarin hizo historia. Para nosotros es un héroe y lo esperamos muchísimo. Realmente es una personalidad muy importante en Cuba, y que además es un vínculo que tenemos Cuba y Rusia histórico, ¿no?, que nos marcará siempre. Vamos entonces ya a concluir, ¿no?, porque nos quedan poquiticos minutos. Y me hablabas de estos proyectos de la Estación Espacial, pero ¿qué otros proyectos? O sea, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo tú ves el futuro de esa cosmonáutica rusa? Bueno, ya mencioné los planes que están sobre la mesa, ¿no? Esos planes ya se están trabajando hoy en día. Pero la estrategia de Rusia siempre ha sido, en lo que respecta al espacio, siempre ha sido de colaboración. O sea, desde Moscú, por lo menos el gobierno actual, y siempre ha sido la población en su totalidad, siempre hemos sido partidarios de no competir, o sea, no lanzarnos a una carrera espacial entre países cuando al final el espacio es para toda la humanidad. De ahí viene la propuesta de cooperación, ¿no?, entre Rusia y China, los programas espaciales de Rusia y China. Antes existían programas de cooperación con Estados Unidos y Europa. Lamentablemente ahora, por la situación geopolítica actual, esos proyectos se han suspendido o puesto en pausa, por lo menos por ahora.
Aunque me gustaría también mencionar, porque también es un tema de orgullo nacional, que los cosmonautas estadounidenses que están en la Estación Espacial Internacional son enviados y regresados en naves rusas. O sea, que también demuestra que a Estados Unidos, cuando le conviene imponer sanciones sobre algunos aspectos, las impone. Pero cuando no le conviene, sí, pero cuando no le conviene, pues no las impone porque entiende que sin Rusia no va a poder lograr, por lo menos en su totalidad, hacer llevar, ¿no?, sus cosmonautas, los estadounidenses, a la Estación Espacial Internacional, porque son las naves rusas las que precisamente a menudo viajan y regresan, ¿no? Entonces yo diría que el futuro de la conquista espacial, por decirlo de alguna manera, yo lo veo así. La humanidad se tiene que unir, y es la política de Rusia, es la política de Moscú que hoy día mantiene, para juntos todos lanzarnos a la conquista del espacio. Y yo creo que sería simbólico, bastante simbólico, hablando de Elon Musk y sus planes de conquistar Marte, ¿no?, de llegar a Marte, que no lo haga por sí solo, sino unirnos todos, los chinos, los rusos, los europeos, todo el mundo, unirnos y crear un proyecto conjunto con cosmonautas de todos los continentes y de todos los países posibles, no, claro, porque en una nave no van a poder caber todos. Y lanzarnos. Yo creo que eso sería... Yo creo que para la historia, ¿no?, para nuestros nietos y bisnietos, eso sería un ejemplo de cómo, incluso con todas las diferencias del mundo, podemos unirnos y lograr un hito histórico para toda la humanidad. Yo creo que si así se logra, sería una fecha importantísima para celebrar todo el mundo durante toda la eternidad. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Desde Moscú a La Habana, tan peculiares como diferentes. Una coproducción de Cuba Debate e Ideas Multimedios que pretende acercarnos a esas noticias que están en la agenda mediática internacional desde una perspectiva diferente, más amplia sobre lo que sucede en el mundo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir sus opiniones. Hasta la próxima. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.